Bienvenidos al diplomado especialista en gestión de calidad e inocuidad alimentaria basado en la norma ISO 22000. Les habla el ingeniero Zulay Zambrano Barrera. En esta oportunidad desarrollaremos el módulo 4 referido a la implementación del plan de análisis de peligros y puntos críticos de control, comúnmente denominado HACCP. Comenzaremos con una introducción a este HACCP. Veamos entonces qué es el HACCP. Es un acrónimo por sus iniciales en inglés. H de Hazard, Danger to Health. A de Analysis, Investigation de Hazard. C de Critical, Critical for Containment. C de Control, Handling of Condition. Y P de Points, Position in the Process. Traducido, más o menos, significa peligro para la salud, Danger to Health. Investigación de riesgo, Investigation de Hazard. Crucial para la contención, Crucial for Containment. Handling of Condition, manejo de condiciones. Y posición en el proceso. Los peligros que hay para la salud, los cuales se investigan, el riesgo para la salud, qué tan importante o crítico es contener ese peligro, el manejo de las condiciones del peligro y la posición en el proceso de ese peligro crítico. Lo que significa traducido esto es análisis en español de peligros y puntos críticos de control. Análisis de peligros y puntos críticos de control. Muchas personas también, en vez de colocar las iniciales en inglés, las colocan en español. Entonces las letras cambian de posición, estas letras, y sería A, P, P, C, C. Se puede decir de las dos maneras, el HACCP o el APPCC. Todo el mundo la mayoría pues, le dice HACCP por sus siglas en inglés. Pero repito, es el análisis de peligros y puntos críticos de control en un proceso de producción de alimentos. El origen del HACCP. Según la FAO, como recordaremos, la FAO es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. En el 2002, el origen del análisis de peligros y puntos críticos de control, HACCP, surgió de dos acontecimientos importantes. El primero se refiere a los novedosos aportes hechos por W. Deming, cuyas teorías sobre la gestión de la calidad se consideran como decisivas
para el vuelco o transformación que experimentó la calidad de los productos japoneses en los años 1950. El segundo acontecimiento fue en el año 1960. La compañía Pillsbury, el Ejército de los Estados Unidos y la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio, mejor conocida como NASA, desarrollaron conjuntamente un concepto para producir alimentos inocuos para el programa espacial de los Estados Unidos. La NASA quería contar con un programa con cero defectos para garantizar la inocuidad de los alimentos que los astronautas consumirían en el espacio. Obviamente, porque el viaje al espacio duraba o dura mucho tiempo y no se cuenta con los servicios de salud en el espacio, como que si te enfermas vayas al médico aquí. Entonces era bien importante garantizar el 100% la calidad e inocuidad de los alimentos que la NASA proporcionaría a los astronautas que viajarían en los programas Apolo de la NASA. Veamos la definición. El HACCP es una herramienta preventiva para la seguridad de los alimentos que permite identificar peligros específicos de naturaleza biológica, química o física mediante la previsión y prevención, aplicando medidas de control con el fin de garantizar la inocuidad de los productos, permitiendo de esta manera avalar que la elaboración de los productos alimenticios destinados a los consumidores sean de calidad y que estos no causarán ningún tipo de daño a la salud de los consumidores. Esta herramienta goza de reconocimiento internacional y es aplicable en todas las industrias donde se elaboran y procesan alimentos, tales como productos lácteos, como pastas, embutidos, conservas, bebidas en general, hasta vegetales mínimamente procesados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos del HACCP? En primer lugar, que las empresas que elaboren, procesen y distribuyan alimentos cuenten con un sistema de aseguramiento de la calidad en el cual aseguren la inocuidad del producto por medio de la prevención. En segundo lugar, garantizar la inocuidad del alimento durante toda la cadena alimentaria. Esto quiere decir desde la recepción de la materia prima hasta la distribución del producto terminado hacia el consumidor. Y finalmente, mejorar y asegurar que los costos de producción se reduzcan con el fin de evitar el reprocesamiento y los análisis que se le aplican a los productos finales, ya que con la herramienta HACCP se asegura que durante las etapas de elaboración del producto alimenticio se prevengan todo tipo de peligros y riesgos para entregar así un producto inocuo. Veamos algunas consideraciones de esta herramienta HACCP. Es un instrumento que permite evaluar peligros y establecer sistemas de control basados en la prevención. Requiere el compromiso de la dirección, así como el conocimiento y las actitudes técnicas del personal de la empresa. Un punto importante en el HACCP es la decisión gerencial de instaurar un sistema de aseguramiento de la calidad, el cual está basado en las buenas prácticas de manufactura, los procedimientos operacionales de estandarización y los procedimientos operacionales de
estandarización y de saneamiento. Si lo vemos como una estructura, este HACCP podría ser como una pirámide. La base de la pirámide o este sistema o esta herramienta HACCP está cimentada en la decisión gerencial para implementar un sistema que asegure la calidad de los alimentos, en primer lugar, soportado o basado en las buenas prácticas de manufactura. En segundo lugar, en el POE, que son los procedimientos operacionales de estandarización y de saneamiento. Y en el POE, que son los procedimientos operacionales de estandarización. Finalmente, bueno, en el HACCP, en esta herramienta, ¿para qué? La cima de la pirámide es para garantizar la inocuidad de los alimentos que allí se procesen en la empresa. Todo esto que estamos viendo aquí es lo que hemos visto hasta ahora en este diplomado. Pero ¿por qué emplear el HACCP? Toda persona tiene el derecho a ingerir un alimento inocuo y apto para el consumo humano, razón por la cual las principales instituciones y la literatura especializada recomiendan la adopción, siempre que sea posible, de un enfoque basado en la herramienta HACCP para elevar el nivel de inocuidad de los alimentos. Si se determina que un alimento se ha producido, transformado y utilizado de acuerdo con la herramienta HACCP, entonces existirá un elevado grado de seguridad sobre su inocuidad microbiológica y su calidad. Por lo tanto, el HACCP es una herramienta válida que proporciona confianza en que se está gestionando adecuadamente la seguridad de los alimentos. Por lo tanto, permite mantener la seguridad de los alimentos como la prioridad máxima, planificando con ello cómo evitar los problemas en vez de esperar que ocurran para controlarlos. Una herramienta preventiva. Ya que el HACCP es un método eficaz y reconocido, dará confianza a los clientes en lo relacionado con la seguridad de los productos y les indicará que es una empresa profesional que toma en serio sus responsabilidades. Eleva la confianza de los clientes hacia los productos que la empresa procesa y le da confianza la empresa en cada, es decir, si esa empresa produce más alimentos, es decir, todo lo que esa empresa produce proporciona la misma confianza que el producto que yo compro. En consecuencia, el HACCP ayudará a demostrar que se cumple la legislación sobre seguridad e higiene en los alimentos. Actualmente, esto es además un requisito legal en otros países. Así como la buena práctica de manufactura, en cada uno de nuestros países en Latinoamérica existe una normativa legal que regula tanto las buenas prácticas de manufactura como el HACCP. ¿Para qué? Para garantizar la inocuidad de los alimentos que se elaboran y procesan. Cada una tiene su propia legislación. ¿Okay? Generalmente todas estas legislaciones están basadas en los lineamientos del Códice Alimentarios, que es lo máximo es decir, el Código de Alimentos, que es lo máximo en regulación para
para estas empresas procesadoras de alimentos o manufactureras de alimentos. ¿Dónde se aplica el HACCP? Se puede aplicar en una multinacional alimentaria que parte de un sistema sofisticado con reglas bien definidas y documentadas, o en un pequeño productor de queso de cabra en el cobertizo de la granja, o de un vendedor ambulante de pizzas de consumo inmediato. No hay problema. El HACCP se puede aplicar eficazmente a todo tipo de negocio del espectro de alimentación. ¿Pero qué es el plan HACCP? Según el Códice Alimentarios, es un documento preparado de conformidad con los principios de la herramienta HACCP, de tal forma que su cumplimiento asegura el control de los peligros que resultan significativos para la inocuidad de los alimentos en el segmento de la cadena alimentaria considerado. Veamos ahora los prerequisitos del HACCP. Antes de aplicar el HACCP, la empresa debe tener implementados los programas de prerequisitos, los cuales deben estar documentados y actualizados. Los prerequisitos para el funcionamiento del HACCP son: en primer lugar, la buena práctica de manufactura. En segundo lugar, los procedimientos operacionales estandarizados POE, por sus iniciales. Y en tercer lugar, los procedimientos operacionales estandarizados de saneamiento, POES. Sin la implementación y el efectivo funcionamiento de estos tres programas de prerequisitos, la herramienta HACCP puede ser ineficaz en su objetivo de asegurar la producción de alimentos seguros e inocuos. Comenzamos por el primer prerequisito, que son las buenas prácticas de manufactura. Este primer prerequisito se detalló, se especificó bien claro en el módulo anterior de este mismo diplomado, pero hagamos un repaso muy general de él. Se encuentran incluidas dentro del concepto de garantía de calidad y constituyen el factor que asegura que los productos se fabriquen de forma uniforme y controlada. Además, la buena práctica de manufactura son una serie de prácticas y procedimientos básicos de uso obligatorio para las empresas de alimentos con el fin de obtener un alimento inocuo. Además, son una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano, que se centran en la higiene y la forma de manipulación de los alimentos. Resumiendo, la buena práctica de manufactura son prácticas higiénicas para la manipulación de los alimentos. ¿En dónde aplicamos esta buena práctica de manufactura? En primer lugar, la podemos aplicar en las instalaciones. Desde la construcción de las instalaciones, mejor dicho, de la planificación y la ubicación, dónde van a estar ubicadas las instalaciones, la construcción de ellas, paredes, pisos, techos, ventanas, puertas, todo lo que tiene que ver con la estructura de las instalaciones de la empresa. En segundo lugar, con los equipos, utensilios, la limpieza de estos y el mantenimiento de estos equipos para garantizar la inocuidad, cómo se deben limpiar. Recordemos que son prácticas higiénicas. En tercer lugar, las
el control del personal o de los que manipulan los alimentos, cuáles son esas prácticas, desde cómo deben estar vestidos hasta la manera como deben lavarse las manos, tener la higiene necesaria desde el aseo personal para garantizar la inocuidad de los alimentos. La documentación y registro de cada uno de estos procedimientos de tal manera, como bien se dice, buenas prácticas, realmente esa práctica debe ser tan buena que se debe volver un hábito en cada una de las personas que trabajan en las empresas o que tengan la manipulación de los alimentos como en los establecimientos de comida. Debe ser un hábito, o usar los guantes, o usar los uniformes, o limpiar el equipo cada vez que se usa, o desinfectarse las manos cada vez que dejamos de tener contacto con los alimentos y regresamos otra vez a manipularlos, como seguir todo lo que está documentado para garantizar estas prácticas higiénicas. Eso en resumen, muy corto pero conciso, de lo que vimos en el módulo anterior con relación a las buenas prácticas de manufactura. El segundo prerequisito del HACCP son los procedimientos operacionales estandarizados POE. A partir de ahora nos vamos a referir a estos procedimientos como POE. Para poder garantizar la uniformidad, reproducción y consistencia de las características de los productos o procesos realizados en una empresa de alimentos, es necesario el adecuado ordenamiento del personal mediante procedimientos operativos estandarizados, es decir, los POE. En inglés es conocido como el Standard Operation Procedures, SOPs, que son procedimientos escritos que describen y explican cómo realizar una tarea para lograr un fin específico de la mejor manera posible. Existen varias actividades y operaciones, además de la limpieza y la desinfección, que se llevan a cabo en una empresa o establecimiento de alimentos, que resulta conveniente estandarizar y dejar constancia escrita de esto para evitar errores que pudieran atentar contra la inocuidad del producto final. Algunos ejemplos de esto son el monitoreo del funcionamiento de los termómetros, las recetas de todos los alimentos que se elaboran, por decir algo, en un restaurante, transporte de alimentos, la selección de materias primas, el mantenimiento en caliente de comidas preparadas, entre otros. La realización de los POEs es requerida por las buenas prácticas de manufactura y por normas internacionales como las normas ISO. Su aplicación contribuye a garantizar el mantenimiento de los niveles de calidad y servicio. ¿Cuál es el propósito de los POE? En primer lugar, suministrar un registro que demuestre el control del proceso, minimizar o eliminar errores o desviaciones y riesgos en la inocuidad alimentaria. Y finalmente, asegurar que la tarea sea realizada de forma segura. Veamos el concepto de los POE. Los POE son instrucciones escritas para diversas operaciones particulares o generales y aplicables a diferentes productos o insumos, que describen en forma detallada la serie de procedimientos y actividades que se deben realizar en un lugar determinado. Esto realmente ayuda a que cada persona dentro de la empresa
pueda saber con exactitud qué le corresponderá hacer cuando se efectúe la aplicación del contenido de las POE en la misma. O sea, cada quien está claro qué debe hacer cuando tenga que hacer un procedimiento operacional. Por lo tanto, los POE garantizan la realización de las tareas respetando un mismo procedimiento y sirven para evaluar al personal y conocer el desempeño de estos. Por ser una revisión periódica, sirven para verificar su actualidad y para continuar capacitando al personal con experiencia. Además, promueven la comunicación entre los distintos sectores de la empresa y son útiles para el desarrollo de autoinspecciones y auditorías. Los POE se originan de las buenas prácticas de manufactura y si no se desarrollan los POEs, pues no se cumplen con las buenas prácticas de manufactura. Veamos, en las buenas prácticas de manufactura son normas o reglamentos, mientras que los POEs describen una secuencia específica de eventos para realizar una actividad. Las buenas prácticas de manufactura son requisitos generales para diferentes aspectos del proceso. Son universales e indican lo que se debe hacer o tener. Los POE aseguran la estandarización. Cuando yo hago un procedimiento o se hace un procedimiento en general, se debe seguir ese procedimiento para estandarizar, es decir, que todas las personas o todo el personal realicen una actividad en específico de la misma manera, con el mismo procedimiento, de la misma forma. Son aplicables a operaciones específicas, no a todas. Se van a decir cuáles son. Son propios de cada organización porque indican el cómo, el cuándo, el dónde y quién lo hace. Cada organización establece sus procedimientos operacionales. Basados en las normas de buenas prácticas o las leyes correspondientes en los países que regulan esto, correspondientes a cada rubro o país. ¿Por qué? Porque a cada rubro se refiere a que no es lo mismo los procedimientos para, por decir algo, para el procesamiento de pescado que para procesar frutas. En primer lugar, por la gran inestabilidad que tiene, por decir algo, la carne de pescado. O procesar carne, o procesar o vegetales. Cada uno de esos rubros alimenticios tiene una norma dependiendo del país y del rubro específica en esto de los POE. Los POE responden a las siguientes preguntas, es decir, esta serie de preguntas permiten poder determinar el procedimiento o verificarlo. ¿Por qué se está realizando la tarea? ¿Quién está realizando la tarea? ¿Qué están haciendo? ¿Con qué frecuencia lo hacen? ¿Cuáles son los límites para hacer esa tarea? ¿Cuáles son las medidas correctivas y preventivas? Las medidas correctivas son aquellas que se realizan inmediatamente, mientras que las preventivas son aquellas que son a largo plazo. Este proceso de los POE implica escribir lo que se hace, hacer lo que se ha escrito, registrar lo que se hizo, verificar lo que se hizo, corregir y mejorar.
Los POEs se dividen en dos rubros: los generales, que describen asuntos generales aplicables a varios departamentos. Puede ser un procedimiento general, inclusive para toda la organización. Pero los específicos describen procedimientos o normas para cada departamento en particular. Dependiendo del departamento, hay procedimientos específicos. Veamos cuáles son los pasos para la elaboración de un POE. Los POE deben ser desarrollados con un enfoque sistemático y originarse a partir de la observación directa y análisis de un trabajo o tarea específica. ¿Cuáles son estos pasos? Primero, identificar las tareas que deben tener un procedimiento. Usar un enfoque de equipo. Conducir un análisis de tareas que incluya, en primer lugar, investigación de las reglamentaciones, directrices y procedimientos, la observación de la operación, la identificación de los pasos en el procedimiento, el desarrollo de un diagrama de flujo. El tercer y último prerequisito del HACCP son los procedimientos operacionales estandarizados de saneamiento POES. Esto debido a que el mantenimiento de la higiene es una condición clave para asegurar la inocuidad de los productos en cada una de las etapas de la cadena alimentaria, desde la producción primaria en las fincas y los campos hasta el consumo final, e involucra una serie de prácticas esenciales como la limpieza y desinfección de las superficies que están en contacto con los alimentos, la higiene del personal y el manejo de las plagas. Por lo tanto, los POEs, que también son conocidos como SSOP, del inglés Sanitation Standard Operating Procedure, me disculpan en inglés, por eso es que lo llamamos POEs y no SSOP. Con su POEs es por sus siglas en español: procedimientos operacionales estandarizados de saneamiento. ¿Qué son? Son aquellos procedimientos que describen las tareas de limpieza y desinfección destinadas a mantener o restablecer las condiciones de higiene de un local alimentario, de equipos y procesos de elaboración para prevenir la aparición de enfermedades transmitidas por alimentos, por consumo de alimentos realmente. En las industrias y en los comercios alimentarios, los POEs forman parte de las actividades diarias que garantizan la puesta en el mercado de alimentos aptos para el consumo humano y son una herramienta imprescindible para asegurar la inocuidad de los alimentos. Por supuesto, cada empresa debe elaborar su propio manual de POEs, en el cual se debe detallar el programa de limpieza y desinfección planificado. Este programa debe estar escrito en procedimientos que comprendan los métodos de limpieza y desinfección empleados, las periodicidades, es decir, cada cuánto se deben realizar y quiénes son los responsables de realizarla. Siempre y cuando las características de la empresa lo permitan, es aconsejable que los procedimientos sean elaborados y aprobados por personas diferentes. El que lo elabora no lo puede aprobar. No debería. La aprobación de los mismos tiene que ser hecha por una autoridad responsable de la empresa: el director, el coordinador del aseguramiento de la calidad, etc. Estos procedimientos
deben ser controlados, revisados y modificados en periodos regulares. Estas actividades tienen que contar también con personas responsables para que realicen esta actividad. Es decir, personas responsables para que controlen, revisen y modifiquen esos POEs. Si bien es cierto, existen patrones o instrucciones a seguir, en líneas generales, estas frecuencias serán variables en función de las condiciones y la actividad desarrollada por cada empresa. Y en el caso de elaboradores de alimentos, por la naturaleza del producto elaborado, las características de ese producto. La empresa tiene la responsabilidad de capacitar y entrenar a su personal, así como de facilitar todo el material que sea necesario para llevar a cabo estos procesos. El programa de limpieza debe estar bien documentado y debe ser aplicado estrictamente como está especificado en el procedimiento. Dentro de los POE, es decir, de los procedimientos operacionales estandarizados, se encuentran los POEs, es decir, los procedimientos operacionales estandarizados de saneamiento, que involucran una serie de prácticas esenciales para el mantenimiento de la higiene que se aplican antes, durante y después de las operaciones de elaboración de alimentos, siendo condición clave para asegurar la inocuidad de los productos en cada una de las etapas de la cadena alimentaria. Las empresas y los establecimientos deben tener registros diarios que demuestren que se están llevando a cabo los procedimientos de sanitación o de saneamiento que fueron delineados en el plan de POEs, incluyendo las acciones correctivas que fueron tomadas. Los procedimientos deben ser elaborados indicando el sector, el área, el departamento, los equipos y utensilios, la frecuencia, los métodos de limpieza y desinfección, los productos químicos utilizados para la limpieza y la desinfección, los responsables de la limpieza y de la vigilancia o verificación del cumplimiento de esa limpieza, los registros necesarios. Cada vez que se limpie se debe hacer un registro de cuándo se limpió y qué fue lo que se limpió y cómo se limpió. Un punto importante a considerar durante la implementación de un programa POES es establecer procedimientos eficaces de mantenimiento de registros, ya que estos muestran los procedimientos en detalle, ofrecen datos de las observaciones realizadas diariamente. Para hacer estos registros existen planillas. Esas planillas no existen en ninguna parte. El encargado de llevar este programa, el HACCP, debe diseñar planillas o formatos para poder hacer ese registro de las operaciones del POES o del procedimiento del POES. ¿Cuáles son las instrucciones? Generalmente se hace a través de una lista de operaciones y se hace como un checklist de qué se hizo, se va resaltando con una X lo que no se hizo y con una B lo que sí se cumplió o se realizó. Veamos ahora las etapas para la elaboración de los procedimientos operacionales estandarizados de saneamiento. La primera etapa es la identificación de la información que deberá ser registrada. En esta etapa se consideran 4 aspectos. El primero, cuáles son los diferentes sectores del local o de la empresa o establecimiento que se le va a realizar el procedimiento de sanitación. En segundo lugar, cuáles son las superficies que deberán ser higienizadas
según sea su contacto con el alimento. Por ejemplo, si son de contacto directo, pueden ser los equipos, las mesas, las cintas transportadoras, las bandejas, los utensilios utilizados en la manipulación, entre otros. También las superficies que tienen contacto indirecto con el alimento, como las paredes, los pisos o los desagües. El tercer aspecto en esta etapa a considerar son las operaciones de limpieza y desinfección que deberán llevarse a cabo según sean las operaciones de elaboración del producto o del alimento. Son dos: los procedimientos de higiene preoperacional, por supuesto, referidos a aquellas prácticas de limpieza y desinfección que son llevadas a cabo antes de comenzar con las operaciones de producción, justo con el objetivo de tener áreas, equipos y utensilios absolutamente limpios. El otro aspecto en esta etapa es el procedimiento de higiene operacional, que se refiere a aquellas prácticas de limpieza y desinfección que son llevadas a cabo durante las operaciones de producción de los alimentos. Y el cuarto aspecto a considerar en esta etapa que debe ser registrado es el tipo de suciedad de acuerdo a la naturaleza de la materia prima utilizada. La segunda etapa es la elaboración de documentos. Esta etapa consiste en la redacción de los procedimientos de limpieza y desinfección y de otros documentos del Manual de Procedimientos Operacionales Estandarizados de Saneamiento para cada empresa en particular. En los POEs se deberá describir los métodos de higienización y sanitación o saneamiento empleados, la frecuencia con la que se realizan, los productos utilizados para la limpieza y su concentración, además de las personas responsables de realizar esta tarea. En el documento también debe estar el plan de limpieza de desinfección. Se debe especificar si es diario, es semanal o mensual y en qué distintos sectores y superficies se aplica. Los registros de control en esos registros se deben colocar o especificar las acciones correctivas y cómo se verifica esa limpieza. También se debe especificar una ficha técnica de los productos químicos utilizados para la limpieza y la desinfección de las superficies en contacto con los alimentos. La tercera etapa es la etapa de aplicación. En esta fase se deberán completar los registros de control del cumplimiento con los POEs, de acuerdo al plan de limpieza ya preestablecido, los cuales deberán estar firmados por el responsable de llevar a cabo el control. Las planillas de control de limpieza y desinfección preoperacional o operacional deberán ser completadas con una B si la limpieza fue hecha correctamente y con una X si la limpieza fue inadecuada o no se efectuó. En este caso, pues deberán tomarse las acciones correctivas que correspondan. La cuarta etapa tiene que ver con la verificación y corrección de desviaciones. En esta etapa, el responsable del monitoreo o de verificación realiza tareas periódicas de control para validar el proceso de limpieza y desinfección. La verificación deberá quedar registrada en la planilla de control. La quinta y última etapa es la revisión, que se recomienda hacer una revisión periódica del manual del POES para cada empresa, para así comprobar su efectividad. Este debe ser modificado, el manual, y actualizado cada vez que se producen cambios
en equipos o en alguna parte de las instalaciones o del personal responsable, o cuando se comprueba que este procedimiento no es adecuado. Veamos ahora los principios del HACCP. Los principios básicos del HACCP son 7. Veamos cuáles son. El primer principio es la enumeración, análisis de los peligros. Este principio realiza un análisis de los peligros, se identifican los peligros y se evalúan los riesgos asociados que los acompañan en cada fase del sistema del producto. Aquí también se describen las posibles medidas de control. El segundo principio es la identificación de los puntos críticos de control, PCC. Un punto crítico de control es una fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial para prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable de calidad. La aplicación de un árbol de decisiones puede facilitar la determinación de los puntos críticos de control. El tercer principio es el establecimiento de los límites de control, es decir, límites críticos. Cada medida de control que acompaña a un PCC debe llevar asociado un límite crítico que separa lo que es aceptable de lo que no lo es en los parámetros de control. Es decir, en ese punto, si se supera ese punto, ya no estamos en control. Por lo tanto, se establecen esos límites críticos. El cuarto principio es el desarrollo de procedimientos de monitoreo o de vigilancia. Este monitoreo o vigilancia es la medición u observación programada de un punto crítico de control, con el fin de evaluar si la fase está bajo control, es decir, dentro del límite o límites críticos especificados en el tercer principio. El quinto principio son las acciones correctivas. Se deben establecer las medidas correctivas que habrán de adoptarse cuando la vigilancia o monitoreo de un punto crítico de control indique la desviación respecto a un límite crítico establecido. Ahí se deben aplicar las acciones para corregirlo. El sexto principio tiene que ver con la verificación. Establecer procedimientos de verificación para confirmar que el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, es decir, el HACCP, con el fin de examinar las desviaciones y el destino de los productos, así como muestreos y comprobaciones aleatorias para validar la totalidad del plan. El séptimo y último principio básico es la documentación, el sistema de documentación y registro, de todos los procedimientos y de los registros apropiados para estos principios y su aplicación. Todo, absolutamente todo lo que es parte del HACCP debe estar documentado y debe tener un registro. Elaboración de un plan HACCP.
La elaboración de un plan de análisis de peligros y puntos críticos de control requiere 12 pasos. Para asegurar la correcta aplicación. Veamos cuáles son. En primer lugar, formar el equipo del HACCP. Segundo, descripción del producto. Tercero, identificación del uso al que se ha destinado el producto. Cuarto, elaborar el diagrama de flujo del producto. 5. Confirmar el diagrama de flujo en situ. Sexto, identificar y analizar el peligro o los peligros. Séptimo, determinar los puntos críticos de control PCC. Octavo, establecer límites críticos para cada punto crítico de control. Noveno, establecer un procedimiento de vigilancia o monitoreo. Décimo, establecer medidas correctivas. Onceavo, procedimientos de verificación y validación del HACCP. Y doceavo, sistema de documentación y registro. Del 6 al 12 parece repetitivo, pero lo acabamos de ver, pues son los principios. Del 1 al 5 se denominan 5 pasos previos. Y los siguientes 7, para completar los 12 pasos, se denominan los 7 principios básicos. Es decir, para elaborar un plan de implementación de HACCP, se deben cumplir con los 12 pasos, 5 pasos previos y los 7 principios básicos del HACCP. Veamos cada uno muy rápidamente. El primero, que es formar un equipo HACCP. Para comprender plenamente el sistema del producto y para poder identificar los peligros probables y los puntos críticos de control, es importante que el equipo esté compuesto por personas de diversas disciplinas. Por lo tanto, el equipo deberá estar conformado por un jefe de equipo que convoque al grupo que dirija las actividades, asegurándose de que se aplique correctamente el concepto. También debe contar con un especialista con amplios conocimientos del sistema del producto. Este especialista desempeñará una función primordial en la elaboración de los diagramas de flujo del producto. También debe contar con diversos especialistas, para cada uno de los cuales conozca determinados peligros y riesgos que los acompañan. Por ejemplo, un microbiólogo, un químico, un micotoxiólogo, un responsable de control de calidad y hasta el ingeniero de procesos. También pueden incorporarse al equipo de forma temporal personas que intervienen en el proceso y lo conocen de forma práctica, como especialistas en envasado, compradores de materias primas, personal de distribución o de producción, inclusive agricultores y hasta intermediarios. Es decir, un equipo muy completo y con mucha especialización en lo que se requiere para este análisis de peligros y puntos críticos de control en alimentos. La segunda etapa o paso tiene que ver con la descripción del producto. Para poder iniciar el análisis de los peligros, pues se debe elaborar una descripción completa del producto, incluidas las especificaciones de los clientes,
utilizando un formulario como para poder especificar esos requerimientos. La descripción debe incluir información pertinente para la inocuidad, por ejemplo, regulaciones y nivel previsto de microtoxinas, la composición del producto, propiedades físicas y químicas de las materias primas y del producto final, etc. Si no conocemos el producto para el cual vamos a elaborar el plan, pues no podemos identificar nada. Debemos conocer minuciosamente cómo es el producto. Fíjense que es por producto que se elabora el plan. Las empresas no producen un solo producto, ¿sí? Supongamos que es una empresa procesadora de lácteos. Seguramente esa empresa produce leche, quesos de varios tipos y derivados de esos lácteos, por decir algo, yogures. Entonces, si todos esos productos que acabo de mencionar siguen el mismo proceso productivo, pues si yo hago, por decir algo, si es yogur, el yogur puede ser de fresa, de durazno, natural, light, pero si todos esos productos, que son 4 que mencioné, siguen el mismo proceso productivo y utilizan los mismos equipos, pues al hacerlo para un producto, lo estoy haciendo para 4. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque lo único que va a variar en cada uno va a ser uno u otro componente que lo diferencia del anterior. Pero repito, si la secuencia en el equipo y en el proceso de producción es el mismo, un producto puede significar que sea para varios productos. La tercera etapa es identificar el uso al que se le ha destinado el producto. En este caso es importante tener en cuenta cómo se siente o cómo se tiene la intención de utilizar el producto, perdón. La información sobre si el producto se consumirá directamente o si se someterá a una cocción o a una elaboración posterior influirá en el análisis de los peligros y puntos críticos de control. También puede ser de interés conocer a qué grupos de consumidores se destinará el producto particularmente, si entre ellos hay grupos vulnerables como los lactantes, los ancianos, personas malnutridas. Deberá también tenerse en cuenta la probabilidad de que se realice un uso inadecuado del producto, como el consumo humano de forma accidental o malintencionada de alimentos para animales domésticos. Esta información puede registrarse también en el registro de lo que es el producto, el uso para el cual se le destine. El cuarto paso tiene que ver con elaborar un diagrama de flujo. Esa es la primera función del equipo, elaborar el diagrama de flujo del producto, detallando para el sistema del producto o para la parte de este que sea pertinente. En esta fase o paso son importantes los conocimientos del especialista del producto, obviamente. Los pormenores de los sistemas de productos serán diferentes en distintas partes del mundo. Incluso en un país pueden existir diversas variantes. Un diagrama de flujo es una secuencia lógica de los procesos que se llevan a cabo para la elaboración del producto, que tiene un inicio y un final. Este es una representación gráfica en el que se utilizan recuadros, en donde un recuadro significa una operación. Se pueden utilizar un rombo, que son para la verificación. Generalmente pregunta, ¿requiere inspección? Y siempre va a tener dos respuestas, un sí o no. Si es sí, entonces regresa al proceso, y si es no, pues continúa. También pueden tener símbolos específicos, por decir algo, lo que significan que deben ser una impresión o que es un documento.
La quinta tarea es confirmar el diagrama de flujo en sitio, es decir, en el sitio, ir a la línea de producción y verificar que lo que se hizo en el diagrama de flujo es realmente la secuencia lógica de elaboración del producto. Obviamente, recalco, estos son los 5 pasos previos que deben hacerse para la elaboración del plan. Los siguientes 7 pasos pues está relacionado con los principios básicos que acabamos de ver. También detallemos brevemente cada uno de ellos. Identificar el paso 6 y analizar el peligro o los peligros, que corresponde al principio número 1. En este caso, pues se debe identificar cuáles serían los peligros. Como ya sabemos y hemos mencionado, son los peligros biológicos, que suelen tratarse de bacterias patógenas transmitidas por los alimentos, como la salmonela, la listeria, el E. coli, así como virus, algas, parásitos y hongos. Los biológicos, que existen 3 tipos principales de toxinas químicas que pueden encontrarse en los alimentos. Las sustancias químicas de origen natural, como los cianuros de algunos cultivos de raíces y los compuestos alérgenos en el maní. Las toxinas producidas por microorganismos, como las microtoxinas y toxinas de algas. Las sustancias químicas añadidas por el hombre a un producto para combatir un determinado problema, como son los fungicidas o los insecticidas. Y los peligros biológicos físicos, que son contaminantes dentro de los productos, como trozos de vidrio, fragmentos metálicos, insectos, piedras, hasta joyas, etc. Una vez que se ha identificado un peligro para la inocuidad de los alimentos, se deben estudiar las medidas de control pertinentes. Estas medidas consisten en cualquier acción o actividad que pueda utilizarse para controlar el peligro, identificando de manera que se provenga, se elimine o se reduzca a nivel aceptable. El séptimo paso es la de determinar los puntos críticos de control. Principio número 2. Deberán recorrerse una por una todas las etapas del diagrama de flujo del producto dentro del ámbito de aplicación del estudio del HACCP, estudiando la importancia de cada uno de los peligros identificados. El equipo deberá determinar si puede producirse el peligro en esta fase y, en caso afirmativo, si existen medidas de control. Además, si el peligro puede controlarse adecuadamente. Si se identifica una fase en la que existe un peligro para la inocuidad de los alimentos, pero no puede establecerse medidas de control adecuadas, ya sea en esta fase o más adelante, el producto no es apto para el consumo humano. Deberá suspenderse la producción hasta que se disponga de medidas de control y para introducir, y se puede introducir aquí, un punto crítico de control. Esos son los puntos críticos de control. El paso 8 es establecer los límites críticos para cada punto crítico de control, correspondiente al principio número 3. En este punto, pues deberá especificarse y validarse límites críticos para cada punto de control crítico. Entre los criterios aplicados suelen figurar las mediciones de temperatura, el tiempo, el contenido de humedad, el pH, la actividad de agua y parámetros sensoriales como el aspecto. En el caso de las microtoxinas, por ejemplo, los criterios pueden incluir el contenido de humedad o la temperatura de producto. Todos los límites críticos y las correspondientes tolerancias admisibles deberán documentarse
en el plan del HACCP. Los límites de control, pues si pasa de esta temperatura, ese es el límite de control, la temperatura que yo especifico para garantizar esa inocuidad de alimentos. El paso 9 es establecer un procedimiento de vigilancia y monitoreo. Principio número 4. La vigilancia pues es el mecanismo utilizado para confirmar que se cumplen los límites críticos de cada punto crítico de control. El método de vigilancia elegido deberá ser sensible y producir resultados con rapidez, de manera que los operarios capacitados puedan detectar cualquier pérdida de control en la fase. Esto pues es imprescindible para poder adoptar cuanto antes una medida correctiva de manera que se prevenga o se reduzca al mínimo la pérdida del producto. Paso 10. Establecer medidas correctivas, que está referido al principio número 5. Si la vigilancia determina que no se cumplen los límites críticos, demostrándose así que el proceso está fuera de control, deberán adoptarse inmediatamente medidas correctivas. Estas medidas deberán tener en cuenta la situación más desfavorable posible, pero también deberán basarse en la evaluación de los peligros, los riesgos y la gravedad de estos, así como el uso final del producto. Estas medidas correctivas deberán asegurar que los puntos críticos de control vuelven a estar bajo control. Ese es el principal propósito de estas medidas correctivas. El paso número 11 pues son los procedimientos de verificación y validación del plan HACCP, correspondientes al principio número 6. Una vez elaborado el plan HACCP y validados todos los puntos críticos de control, deberá verificarse el plan en su totalidad. Cuando el plan esté aplicándose normalmente, deberá verificarse y examinarse de forma periódica. Esta tarea incumbirá a la persona encargada de este componente específico del sistema del producto. Este sistema puede verificarse tomando muestras para analizarla mediante un método distinto al de la vigilancia, interrogando al personal, especialmente a los encargados de vigilar los puntos críticos de control, observando las operaciones de los puntos críticos de control y encargando una auditoría oficial a una persona independiente. Es importante recordar que el sistema HACCP se establece para una determinada formulación de un producto manipulado y elaborado de una determinada forma. Si esa forma cambia, hay que hacer otra vez, empezar el plan. Si algo de ese procedimiento cambia. El último paso es el sistema de documentación y registro correspondiente al último principio, el principio 7. El mantenimiento de los registros es una fase esencial del proceso HACCP. Demuestra que se han seguido los procedimientos correctos desde el comienzo hasta el final del proceso, lo que permite rastrear el producto. Además, deja constancia del cumplimiento de los límites críticos fijados y puede utilizarse para identificar aspectos problemáticos del proceso. Bueno, esto es todo por este módulo correspondiente a la elaboración de un plan HACCP. Muchas gracias por su atención.